Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Este domingo ha muerto en una plaza de toros francesa Iván Fandiño, un torero vasco que gustaba del flamenco y entendía la conexión entre toreo y cantejondo, pues de arte hablamos. Su muerte tal vez no tenga el poeta que escriba: la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, porque el toreo, que tantas obras de arte ha inspirado y motivado, no está bien visto por ahora, y también por la persistencia de los antitaurinos en una diatriba imposible de cuadrar. Porque la sensibilidad de cada uno no es cuantificable, ni tampoco controlable, y así mientras unos ven solo maltrato del animal y lo repudian por tanto, otros ven arte y emoción. Y precisamente porque la muerte acecha en cada corrida, ha llegado hasta hoy la tauromaquia. Porque como decía Valle Inclán, la mayor atracción del arte es la tragedia. El hombre no quiere a su semejante si no lo ve en una situación de peligro. Porque cuando no se piensa en la muerte, se le quita valor a la vida. Como dice Benítez Reyes, nuestro invitado de hoy, en su última novela, la muerte es algo así como la solución matemática de un problema que no tiene nada de matemático, aunque el resultado sea siempre una X o un cero. Es autor de una obra versátil que abarca la poesía, la novela, el relato, el ensayo y el artículo de opinión. Felipe Benítez Reyes está considerado como una de las voces más influyentes del panorama literario español y ha sido incluido en las más importantes antologías por su excelente dominio del lenguaje. Tanto sus novelas como sus poemas han sido traducidos a diversos idiomas y ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Nadal de Novela por Mercado de Espejismos y el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de la Crítica por Vidas Improbables. Ha empleado casi 10 años en su última novela, El azar y viceversa. El autor y el protagonista comparten paisaje, Rota. Ambos pasan su infancia en el pueblo gaditano, que se convierte en el espacio fundacional de sus biografías y vuelve a elegir el molde picaresco como soporte principal. El humor le permite escribir libros tristes, dice Benítez Reyes, quien tiene también predilección por los personajes secundarios. Recomienda acercarse a los libros y a la música. Escucha en casa discos de los 60 y 70, rock, blues, pero se ha atrevido con la guitarra eléctrica junto a Sabina. Hoy comparte escenario con un grande de la guitarra, Paco Cepero, para despedir Diálogos de Flamenco y Literatura. Felipe Benítez Reyes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la última imagen, no había visto yo esas imágenes tocando la guitarra con Sabina. Pues sí, creo que nos grabasteis vosotros hace algunos años, que, bueno, en un programa que me dedicasteis, en un reportaje, sí. Que estaba allí Joaquín, entonces querían que tocásemos y yo le comenté a Joaquín que se acercara por allí y se acercó a cantar una canción con nosotros. Bueno, anoche triunfó ahí en el estadio de la Cartuja. Pues sí. Y hoy vienes con Paco Cepero. ¿En qué ambiente? Sí, bueno, es un coloquio dentro de la Bienal, coloquios de literatura y flamenco, que bueno, eso es como decir muchas cosas, ¿no? En esas dos palabras hay muchas cosas, hay mucha relación entre el flamenco y la literatura y viceversa, pero bueno, no sé, yo lo que pretendo es que Paco hable lo más posible, porque Paco tiene además un anecdotario detrás fabuloso, y lo que voy a hacer es tirarle un poco de la lengua y que hable él lo más posible. O sea, ¿qué vas a hacer un poco? ¿Le vas a poner el capote? Sí. Pues yo, claro, digo, si toca la guitarra, flamenco como es Benítez Reyes, digo, igual se cantiñea un poco y Paco Cepero toca. No, yo lo que pasa es que por situación personal, yo me crié más en el blues y en el rock. Sí. Por condiciones de ambiente, ¿no? De ambiente de infancia, sobre todo de adolescencia. Pero bueno, se aprecia el flamenco y bueno, y sobre todo que Paco Cepero es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, ¿no? Y ha tocado todos los grandes. Sí. Oye, ¿las letras del flamenco, Felipe, son poesía? Pues yo creo que sin duda, porque enlaza muy directamente con toda la poesía cancioneril, toda la tradición de poesía cancioneril, que consistía en decir lo más posible en muy poco espacio, ¿no? Y con muy pocas palabras. Y esa cosa que tiene
las letras del flamenco de saeta, ¿no? De flecha, lanzada directamente, por lo general, al corazón, tiene mucho que ver con la poesía, claro que sí. Aquí creo que de aquí hay una soleá que dice: mi palacio está en el aire y no tengo otro camino que el que va a ninguna parte. Esa la metes aquí, ¿no? Creo. Esa es mía. Ah, esa es tuya. Sí, pues no se la inventé a un personaje. Pero ¿no la canta el niño de Elche? ¿No la ha cantado? No. No he habido, no. A lo mejor la ha cogido. ¿O ha habido un malentendido? Un malentendido, sí, porque este es el niño Reche, se llama el personaje. Ah, el niño Reche. Y la han confundido. Yo que y lo he visto. salió, sí, yo también. Lo vi en una noticia que salió, sí. que lo cantaban ese niño de Elche, pero no, es una soleá que le inventé yo al protagonista jerezano de la novela, que es cantador de flamenco. Sí. Yo como la novela la leí cuando salió en marzo, pues claro, no recordaba ahora, digo, yo no recuerdo, pero si está escrito, esos son los problemas que tiene Internet, ¿eh? Que como se meta un error, esto lo comete todo el mundo. Eso es imborrable. Pero esa está muy bien. Mi palacio está en el aire y no tengo otro camino que el que va a ninguna parte. Eso es poesía. Bueno, es lo que procuré. Dime. Sí, dime, perdona. Que el otro día me dijo una Fosforito también. Bueno, coincidí en Córdoba y estaba Manolo Sanlúcar, Fosforito y Blanca del Rey. Después, bueno, de un acto que había habido, y empezaron a soltar soleá uno y otro, y aquello era maravilloso. Retuve una de Fosforito que era suya, que decía, dijo a la lengua el suspiro, anda y encuentra palabras que digan lo que yo digo. Sí. Dijo la lengua al suspiro. Y además en el flamenco hay letras que son de repente sumamente misteriosas, ¿no? Y tienen una capacidad de amplificación del sentido y de la interpretación realmente asombrosa. Eso es lo que me asombra a mí, de cómo en 3 versos de arte menor se pueden decir tantísimas cosas, ¿no? ¿Y han cantado alguna que tú hayas escrito? ¿Han cantado algún flamenco, poemas tuyos? Sí, pues mira, lo cantó en un recital conjunto que tuvimos de poesía y flamenco en Madrid, Arcángel. Yo le pasé unas letras y él la cantó de maravilla. ¿No? Sí, además tiene gusto también cantó también a Cobo Wilkin, o sea que es gustoso con la poesía. Bueno, este libro sigue estando, lo veo, y me alegro mucho cuando lo veo en las librerías, El Alzar y Viceversa, con este personaje, este Periñán, con tantos nombres. Antonio Jesús Escribano era el suyo, ¿no? El suyo real, sí. Tú dices que te acuerdas poco, pero es que yo no me acuerdo ya casi nada de la novela. Yo no, porque tengo aquí anotaciones y he visto que se llamaba Antonio Jesús Escribano. El Ranger, ¿no? El Ranger era el apodo, el primer apodo que, y luego le pone. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando publicas una novela, a mí me ocurre por lo menos, que tengo una amnesia obligada con respecto a ella. Tienes que limpiar la cabeza, el disco duro de todo lo que has invertido ahí, ¿no? Porque si no te volverías loco. Si un escritor tuviera que tener el recuerdo de todo lo que ha escrito, yo creo que perdería la razón por completo, ¿no? Pero fíjate que fueron 508 páginas, ¿eh? Claro. Este lo recordarás. La existencia es un prodigio vulnerable. Lo mismo la desbarata un virus que una pesadumbre. Lo mismo una guerra nuclear que el caerte rodando por una escalera. Bueno, lo recuerdo porque lo has leído tú. Pero lo anterior que leíste no lo recordaba en absoluto. Sí, está... No, de verdad, es que, claro, en una novela tan extensa como esta, recordar no ya, bueno, la trama en general o el sentido de la obra, que eso sí, eso lo tiene uno, ¿no? Y lo conserva en la memoria, pero recordar todo lo que dicen los personajes, todo lo que hacen los personajes. A mí, por ejemplo, cuando alguien me comenta algo de una novela publicada ya hace años, oye, tal cosa, y me dice una cita que de pronto me suena de algo, dice, pero eso lo decías tú en una novela o en un artículo de prensa. Digo, es que no sé, que no puedo recordar todo eso. ¿Cuál había? Bueno, pues en cualquier caso yo me la he traído para recomendarla para este verano. Es un libro extraordinario para el verano porque hay bastante humor, aunque decían que además eso lo he visto por ahí mucho circular, ¿no? Que tú escribes humor para hacer novelas tristes, ¿no? O hacer... poco más o menos. La melancolía. Sí, bueno, novelas melancólicas, ¿no? Sobre todo. Y sí, porque es que yo creo que el humor es el gran conservante de la literatura. No quiere decir que si hay humor la novela se mantenga, pero que como premisa está bien.
porque una visión melodramática, muy solemne de la vida, acaba perdiendo, creo yo, credibilidad, ¿no? Hay que quitarle solemnidad a la cultura en general, y aquí tienen esta novela, El azar y viceversa. Oye, ¿cómo nació en ti la vocación de ser poeta? Pues de una manera accidental y de rebote, creo yo, porque yo empecé, por eso que te contaba antes del blues y del rock, yo empecé escribiendo letras de canciones para un grupo que formamos unos chavales, tendríamos 12 o 13 años, por influjo de la música que oíamos en la emisora de la radio americana de Rota. Aquí aparece esa historia. Bueno, pues eso nos llevó a montar un grupo de música con unos instrumentos básicos y pésimos, o sea, que con guitarras españolas pero con cuerdas metálicas, con la batería hecha con los bombos del detergente Vilore, que eran circulares, entonces se cortaba por la mitad, se forraban de papel y ahí quedaba. Y entonces, como queríamos interpretar canciones que nos gustaban, pero como aquello resultaba bastante difícil para nosotros, que éramos unos instrumentistas aún peores que los instrumentos que teníamos, pues decidimos componer canciones propias. Y claro, ni se nos pasaba por la cabeza cantar en español, porque nosotros veníamos de la tradición anglosajona y no podíamos cantar en español, que nos sonaba más a cosas de Camilo VI, ¿no? Y entonces ese fue el primer intento literario que yo tuve, de escribir unas canciones en inglés, con un nivel de inglés mínimo y con un nivel ideológico más mínimo todavía, porque uno entonces estaba muy influido por las letras grandilocuentes de grupos como Genesis o Emerson Lake and Palmer o Yes, que eran letras un poco galácticas y cósmicas, y uno intentaba reproducir aquel esquema, que con el tiempo se me curó, afortunadamente. O sea, que empezaste, tu primer composición métrica o poética fue en inglés. Así empezaste. En inglés. Y de ahí... De ahí luego pasé a escribir una novela, tendría 13 o 14 años ya, una novela en la que no sabía cómo avanzar. La empecé, pero no sabía cómo se escribía una novela, porque los 13 o 14 años es una edad muy mala para casi todo, pero especialmente mala para escribir una novela. Y bueno, cuando abandoné aquello me dediqué a escribir, cuando me desengañé de aquella novela me dediqué a escribir poemas surrealistas, que eran una tarea muchísimo más desahogada, ¿no? Pero en tu caso, entonces, me estás contando, tú vas a buscar la poesía primero por la canción, por buscar las canciones, pero luego, ya que, en fin, en el discurrir de la vida y tu obra poética también, la poesía, ¿cómo fluye? ¿Sale dentro de ti? ¿Tú tienes que ir a buscarla? Mira, yo llevo muchísimos años escribiendo ya poemas y nunca sabe cuándo va a surgir, ni cómo, ni cuál va a ser el detonante. De repente tienes una ocurrencia verbal, algo, una frase. Otras veces es una idea, es un concepto abstracto que no está concebido con palabras. Otras veces es simplemente una estructura musical que tienes que rellenar con palabras. No sé, digamos, el detonante del poema es imprevisible. Y lo curioso es que, bueno, uno adquiere conocimientos técnicos para escribir un poema, no te digo un poema al día, sino para escribir 28 poemas al día. Y lo curioso es que se te pueden pasar años sin escribir un poema, teniendo los conocimientos técnicos para escribir un poema. Quizás porque uno aplica un criterio de necesidad y de esencialidad. Que el poema no sea un simple artificio retórico, sino que tenga ese factor X que hace que sea algo más que un texto literario, ¿no? Y bueno, eso no siempre está uno en condiciones de afrontarlo. Pero lo que estás contando, que es una cosa básica y que nunca te he preguntado, cómo te hiciste poeta, cómo surge la poesía, pero estás diciendo, adquiero con el tiempo y con mi estudio y tal, la técnica. Pero ahora, ¿qué te falta? ¿Sentir es algo más?
Es algo más. A mí no me... Porque no. lo más difícil para los que no somos poetas, cuando leemos algo con lo que nos reflejamos, como nos reflejamos en el poema, es alguien que ha expresado bien, bellamente e incluso con emoción lo que siente. Y decimos, esto lo he sentido yo, pero lo entiendo cuando lo leo en Benítez Reyes, en un poema. Bueno, ese es el reto. Digamos que hay una cuestión que me parece fundamental cuando uno escribe, que es no perderle el respeto a la literatura, porque es una materia bastante peligrosa, ¿no? Puedes estar a un paso de lo sublime y estás también a un paso del ridículo, o de la inanidad, o de lo fatuo, o de lo innecesario. Entonces, esa idea de ponerte a escribir un poema cuando realmente tienes el convencimiento de que tienes algo que decir y que ese algo que vas a decir trasciende más allá del texto. A mí no me gusta ser esotérico en esas apreciaciones, pero es verdad que la poesía tiene un factor misterioso en el que cuenta el conocimiento técnico, incluso la astucia retórica que uno va desarrollando al cabo de muchos años dedicados a la escritura, pero te das cuenta de que eso no basta. En literatura los trucos no sirven, por lo general, lo que sirve es la magia, y esa magia es incontrolable, es un elemento incontrolable para quien escribe. Entonces a veces se produce, a veces no, a veces escribes un poema y te das cuenta de que aquello no funciona. Yeah. Las papeleras están llenas de poemas truncados, ¿no? Y bueno, es una tarea difícil, pero está bien que sea así. Sí. Claro, porque es que si no, todo lo que luego brilla o luce o cuesta, ¿no? El trabajo y el ejercicio y pensar. Por cierto, esta novela la escribiste, aparecía al cabo de los 10 años sin escribir. Ahora creo que tienes a punto de aparecer un libro de relatos o... Sí, ahora sale un libro de relatos, pero va a salir en una edición muy limitada, de 175 ejemplares. ¿Solo 175 ejemplares? Sí, porque, bueno, yo tengo cierta tendencia a la bibliofilia, sí. La tuve muy intensa hace ya bastantes años, pero tengo ese fondo de bibliófilo, me gusta hacer ediciones así pequeñas, cortas, y sobre todo también me apetecía después de todo el lío que trae publicar una novela, en fin, de entrevistas, de promociones, de reseñas, de comentarios, sacar un libro casi secreto, que casi no exista, ¿no? Que exista solamente para los más próximos. Y en eso estoy. Luego saldrá el libro un poco más adelante, o mucho más adelante saldrá en edición comercial. Pero ahora de pronto me apetecía hacer esa edición. Sí. El otro día estuvo por aquí tu amigo Abelardo Linares. Pasamos un buen rato. Pasamos un buen rato con él, con sus libros y hace unos días. Me acordaba de tu personaje, de El Ranger, este buscavidas, este hombre y oyendo una noticia hoy, como estaba pensando en que venías al programa, hoy han dado una noticia del presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, ha dicho que la llegada de la revolución digital, con la llegada que ya está, ¿no? Los datos van a tener muchísimo más valor que el oro negro, que el petróleo, por ejemplo, que era ahora mismo lo más valioso. Digo, ¿cómo se movería en el mundo de la revolución digital un personaje como Ranger, ¿no? Pues la verdad es que no me lo imagino mucho, pero supongo que saldría adelante, porque era muy habilidoso para entenderse o malentenderse con la realidad y para salir adelante. No lo sé, claro, estamos viviendo una época en que uno realmente acaba sintiéndose muy antiguo, ¿no? Un poco fuera del lugar, porque hay tantísimas innovaciones a diario, tantísimas innovaciones incluso en el cajón, sí, pendientes de salir, que ya están resueltas, ¿no? Y a mí todo eso me da un poco de vértigo. ¿Y cómo lo vives? Claro, este hombre ha dicho hoy, además ha dicho que vamos retrasadísimos en España, y supongo, y llevará razón desde el punto de vista de ellos. Pero claro, te dicen, los datos ahora es lo valioso, las palabras, ¿dónde quedan las palabras? ¿Dónde van a quedar? Bueno, esperemos que queden en su sitio, ¿no? Donde están, porque si no estamos perdidos. Sobre todo cuando las palabras
que nunca han sido polisémicas se convierten en polisémicas, ¿no? Cuando las cosas empiezan a significar cosas distintas a lo que han significado siempre y cuando hay un uso interesado del lenguaje. Las palabras significan lo que significan, para eso están, tienen un significado muy preciso a pesar de las que sean polisémicas, pero la polisemia se resuelve por el contexto. Y ahora las cosas empiezan a significar, se barajan conceptos que uno no sabe ya muy bien qué son lo que significan, ¿no? Ese es el problema. Y aparte, el otro día estuve en una... ¿Sabes que ahora están muy de moda las graduaciones? Bueno, se gradúan ya desde la primaria. Hacen fiesta de graduación. Sí. Estuvo Ray Loriga aquí y se lo comenté y dijo él, bueno, estuve yo en la de mi hijo el otro día, qué horror aquello, copia de lo americano, ¿no? Y cuando hablaban los chicos que iban muy bien arreglados y las chicas doble más, y comunicaban, me dio la impresión de que comunicaban muy mal, que hablaban mal, que contaban mal lo que tenían que contar. Yo solamente he estado en una graduación de una sobrina y... Pero has pasado por ahí, no sé si hablaron... ¿En esta? Bueno, en una de un sobrino también. Bueno, en esos casos, mira, yo te confesaré que cuando yo empecé en esto, yo empecé muy joven, ¿no? La primera entrevista de radio que me hicieron fue en Cádiz. Yo tendría pues 17, 18 años. Sacábamos una revistilla literaria allí en el pueblo y tal. Bueno, yo llegué a la emisora de radio y no podía hablar, no me salían las palabras. Por eso digo que cuando uno habla en público está disculpado. No, yo supongo que de todo hay, ¿no? No, pero la importancia que tiene la comunicación, el vocabulario, las palabras, es la vía de entendernos, ¿no? Las palabras... Bueno, y sobre todo, no solo eso, sino es también nuestra manera de pensar, porque... Podemos pensar en imágenes, pero por lo general pensamos a través de las palabras. Nuestros razonamientos íntimos son verbales. No pensamos con impresiones, no pensamos con sentimientos. O datos, que es ahora lo que el valor de los datos para tenerlos localizados, estudiados, radiografiados. Sí, eso es una cosa que parece de novela de ciencia ficción, ¿no? Yo muchas veces me divierto mucho tecleando en Google algo, caprichosamente y azarosamente, más o menos, y al instante ya todo lo que abro ya me sale con anuncios emergentes, claro. Anuncios emergentes ya sobre ese asunto que he buscado, ¿no? Sobre esa búsqueda. Y bueno, ¿cómo es posible esto? Y claro, y como no consigo descifrar cuáles son las vías por las que te meten en esa base de datos y apareces por ahí, pues me resulta muy fascinante. ¿Fascinante? Es una broma que me gasto en mí mismo. Sí, una broma que te gastas a ti mismo, pero que es Orwell, es que es el gran hermano, nos tienen controlados con lo que compramos, con lo que buscamos. Es que a mí me pasó el otro día, bueno, no me entretengo, pero buscaba un hotel, Charo Gutiérrez, bienvenida. Buenas tardes. Aquí, Benítez Reyes. Y esto que has contado creí que solo me pasaba a mí. Busqué un hotel y en esto soy bastante pedestre, y bueno, al final no lo localicé. Empezaron, cada vez que abría, me salían hoteles de la ciudad en la que había buscado el hotel. Son muy listos. Nos tienen control. No, listos, pero y nosotros muy tontos. Porque estamos entregándolo todo. Bueno, vamos a dejarlo en una cosa intermedia. Estamos entregándolo todo. Bueno. Vamos a dejarlo en tabla, sí. Pues tú dirás qué hacemos ahora. Señor Benítez Reyes, vamos a someterlo a un cuestionario. La respuesta debe ser muy breve. ¿Vale? ¿Preparado? Un verso imborrable. Pues quizás uno muy simple de Rubén Darío, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. ¿Y no saber? ¿A dónde vamos ni de dónde venimos? Pues viene estupendamente con lo que estábamos hablando. ¿Escribir es lo mejor que sabe hacer? Me temo que sí, lo que pasa es que nunca se aprende del todo. ¿Un trabajo que nadie sospecharía que ha hecho? Pues pintar un techo. ¿La palabra más hermosa del diccionario? Pues puede que astrolabio, quizás. ¿Y la más peligrosa? Ideología. ¿Encuentras más impulso en la rabia o en la idea? Sin duda en la idea. La rabia es un impulso arriesgado. ¿Su revolución pendiente? Hacerla. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile?
Pues quizás en el sentido de la dignidad. ¿Qué le hace poner el grito en el cielo, Felipe? Yo casi prefiero los gritos a ras de suelo, que creo que son más efectivos. ¿El poeta nace o se hace? Bueno, yo creo que se deforma. ¿Y una antología universal de la poesía es el libro de cabecera que debe tener un poeta en su mesilla? Posiblemente sí. La escritura tiene que ir acompañada con el nutriente de la lectura continua. ¿Y tanto le apasiona a usted la poesía como para que este sea uno de sus libros de referencia? Sí, porque la poesía, por suerte, es inagotable. Bueno, pues seguimos. Estos son preguntitas que hacemos a diario por si alguno de nuestros espectadores no nos han visto hasta ahora, para conocer un poquito más al personaje. Para conocer a través de sus gustos, de sus favoritos. De su gusto. En cine se ha quedado con una película, bueno, nos eligió una que no hemos encontrado, El ladrón de Bagdad, porque es una película muda y tal, pero hemos encontrado la segunda, que sí es más reciente, Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. ¿Por qué le gusta esta película? ¿Por la dirección, por la música, por lo que cuenta, por...? Bueno, podrían ser centenares de películas más, pero bueno, esta película, aparte de todo eso, de ser un prodigio técnico de guión y los actores y todo lo demás, es que yo creo que sobre la percha de un relato bélico está contándonos o revelándonos lo peor de la condición humana. Cómo a una persona convencionalmente civilizada la sacas de ese marco de civilización y se convierte en un salvaje sin escrúpulos. Bueno, y el intérprete, Jimi Hendrix, sí, sobre cualquier otro. ¿Por qué? Sí, además no se queda con una canción, cualquiera de él. Jimi Hendrix fue... Yo empecé a tocar la guitarra, como le contaba a Jesús, y Jimi Hendrix siempre fue mi ídolo en la guitarra. Creo que Jimi Hendrix convirtió la guitarra eléctrica en otra cosa distinta a lo que había sido hasta entonces, ¿no? Hay un antes y un después de Jimi Hendrix. Y me sigue pareciendo asombroso. Hay muchas cosas suyas que no me gustan y creo que han envejecido, ¿no? Unas cosas, un poco las locuras de época. Pero yo, una de las grandes tristezas que tengo en esta vida es que Hendrix muriera tan joven, porque empiezo a imaginar lo que hubiese hecho luego. Y yo creo que nos reservaba un tesoro de música, ¿no? Pero bueno, no pudo ser. Con 27 años. Sí. El clan de los 27. El clan de los 27. Que es una edad muy precipitada para morir. Bueno, y al igual que ocurre con Hendrix, en la pintura igual, se queda con Goya, no ha elegido ningún cuadro porque en general le gusta, aunque nosotros lo hemos elegido por usted, hemos elegido la gallina ciega, nos ha parecido muy colorista, muy alegre, muy... ¿Por qué Goya en concreto? Bueno, yo es que creo que Goya es un genio absoluto, ¿no? Creo que fue un pintor pasmoso en casi todo lo que hizo, y que en su época fue un poco el equivalente de Picasso, ¿no? Tuvo diferentes épocas, era un técnico superdotado, pero luego que tenía también una imaginación realmente asombrosa y un mundo además detrás de todos sus cuadros que se percibe, ¿no? Toda la serie de los caprichos y todo eso. Y bueno, a mí me parece un pintor maravilloso y que cuanto más lo veo más me gusta. Pues bueno, dicho queda. En otra fase distinta, hemos hablado sobre todo de poesía, porque Felipe Benítez Reyes ante todo es poeta, pero con Paco Cepero esta noche a las 9 en el convento de Santa Clara. Allí va a debutar con Paco Cepero y seguro que será una conversación extraordinaria. Y con punto, porque lo tienen los dos, Paco Cepero con la guitarra y Felipe también con su vivencia. Bueno, vamos a ver cómo has quedado en la foto, tú que siempre quedas tan bien, además con esa barba, ese porte aristocrático que tienes. Barba lo tuyo, hombre. A ver cómo has quedado en la foto. Bien, sonriendo. Y... Bien, ya no se da uno para muchas fotos, pero bueno. Bueno, fotos las de la primera comunión, y a partir de ahí ya se me llevaba de mal en peor.
Felipe Benítez Reyes, gracias por la visita, que tenga un feliz verano entre esos amigos que os juntáis tanto cerebro y tanto arte en Rota, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias Felipe. Despedimos. Bueno, nos vamos con una canción de la invitada que estará con nosotros mañana martes, Mara Barros, que actuó anoche con Joaquín Sabina en el Estadio Olímpico de Sevilla. Hace tiempo que no es el tema con el que les dejamos. Recuerden que nos pueden volver a ver esta noche a las 11:15 en ATV. Hasta mañana. Hace tiempo que nadie